¿Os imagináis lo que va a pasar desde los 12 meses a los 18 meses? Pues armaros de paciencia, porque desde que andan, corren, saltan y caminan, va a querer desplazar todo lo que hay por el entorno y va a querer explorar todo lo que se encuentra. Así que un poquito de paciencia para esta etapa, pero que sepáis también la parte buena, que les encanta compartir, por ejemplo, un libro, ¿verdad, Luis? Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Luis? Un tren. En esta época aparecerán palabras y más palabras, todo lo querrá expresar y podemos compartir con ellos, aparte de momentos de desorden, aparte de rabietas, podemos compartir con ellos momentos de querer leer, de querer hacer una torre, cosas con más paciencia. Pero bueno, esa es la palabra, paciencia en esta etapa. Así que ánimo con nuestros consejos. Tras cumplir el primer año, nuestro pequeño ya empezará a andar sin ayuda. Podrán acercarse a todo lo que le despierte curiosidad. Empiezan a descubrir su independencia. Al principio son muy graciosos, porque van con sus piernas y brazos abiertos y no saben parar. A medida que andan, son capaces hasta de agacharse y recoger un objeto del suelo en cuclillas. Y como dato curioso, anatómico, aparece nuestra curva lumbar al ponernos de pie. Un juego muy entretenido a los 14 meses es meterse en los cajones o cajas que se encuentre. En este momento el niño experimenta el sitio donde cabe su cuerpo. Y lo veremos subir y bajar escaleras, andar más rápido cada mes, hasta levantar los pies y correr. Incluso intentará saltar. Y a los 16 meses le divierte empujar y arrastrar objetos grandes, como los carritos de muñecas, las mesas, cualquier silla de casa. Así realiza un estudio espacial del lugar donde se encuentra y aprende a medir visual y corporalmente la distancia para no chocarse con otros objetos y para calcular el tamaño de lo que empuja en relación con el sitio por el que quiere pasar. En estos meses veremos cómo nos siguen por todas partes, para ver qué hacemos, parecen nuestros pollitos. Comenzarán a intentar imitarnos con las tareas de casa. Por ejemplo, barrer, tender la ropa, poner la mesa, regar nuestras flores. Es buen momento para empezar a enseñarles a colaborar. Imitar les ayuda a entendernos mejor a los adultos. Pero curiosamente, también les gusta tirar y lanzar las cosas al suelo. Ármate de paciencia, porque necesita experimentar la relación causa-efecto. Y pasaremos una temporada recogiendo objetos del suelo. Aquí podéis ver el día a día de nuestro hogar. Ellos deben ayudarnos en la medida de lo posible a recoger. Con 9 meses empezaron a descubrir su pinza con el pulgar e índice, y si experimentaron con la comida y con los objetos de alrededor, con el año empiezan a estar preparados para utilizar herramientas. Con algo más de un año veréis que cuando quiere alcanzar algo, miran su mano y después el objeto para calcular bien la distancia. Eso se llama visión en secuencia. Y cuando practican mucho, directamente van y agarran el objeto. A la hora de la comida le podemos ofrecer cubiertos de aprendizaje. No serán expertos y se ensuciará todo, pero será muy divertido, sobre todo a la hora de limpiar. Os recomendamos dar el cubierto en medio, para que ellos elijan la mano a utilizar. Y pueden beber de un vaso sin tirar su contenido. Otra herramienta a usar es el cepillo de dientes. Ya puede que le veáis los incisivos centrales, los laterales y los primeros molares. Sus primeros dientes los lavaremos con una gasa o un cepillo para meter en nuestro dedo, pero en cuanto pueda él solo, con un cepillo debe intentarlo. Las características del cepillo son de cabezal pequeño y ovalado, con filamentos extra suaves y cónicos para masajear las encías y limpiar los dientes. Pero debemos repasarle por lo menos hasta los 6 o 7 años. Un dato interesante que nos recomienda la Sociedad Española de Odontopediatría es que la cantidad de flúor en la pasta de 0 a 2 o 3 años deberá tener 1000 partes por millón de flúor y debemos echarle solo un raspado al cepillo, no más. Ayudaremos colocando los juegos y materiales a su altura y con el mismo orden. Ellos pueden jugar sin nuestra ayuda y ordenarán más fácil. Es interesante respetar ratos de juego en el suelo. Aún es preferible no sentarlos en sillas y mesas demasiado tiempo. Os aconsejamos darle herramientas más que muchos juguetes. Debemos ser ingeniosos y despertar su curiosidad con juegos divertidos. Sin duda fomentaremos más su inteligencia. Por ejemplo, el arco iris Waldorf. Es un objeto artesanal de madera y poco definido para que el niño invente y puede acompañarle durante muchos años.
fomentaremos su imaginación con ceras para su edad y un papel grande en el suelo. Sus primeros dibujos se llaman garabatos. Permítele disfrutar libremente y experimentar con cualquiera de las manos. Para decorar la casa y trabajar bloques temáticos, una buena idea es la cuerda de la belleza. La pondremos a la altura de los ojos y le contaremos los detalles, que pueda manipularla y que den rienda suelta a sus intereses. Al final del semestre aparece el sentido de la verticalidad. Es el momento de enseñarle una secuencia de aprendizaje sobre manipulación de cubos o bloques apilables. Les encanta construir una torre, pero creo que más les gusta destruirla. También son capaces de reconocer la fuente sonora en cualquier sitio del espacio y la buscan con la mirada en el sitio exacto. Aquí vemos cómo coordinan la visión y la audición. Había una vez un lobo que se llamaba... Al lenguaje, que es la expresión de la representación, el niño accederá por la imitación. Podemos utilizar marionetas para contarle cuentos y que repitan las palabras. Sin darse cuenta, los niños amplían su vocabulario y trabajan la lógica y la memoria. Además, estimula la comprensión y la atención. En esta fase, el vocabulario se va a enriquecer de muchas palabras y lo dicen con significado. Por ejemplo, llaman a papá, llaman a mamá, llaman a sus hermanos y lo señalan. También obedecen a instrucciones sencillas y conocen las partes de su cuerpo. Todo lo quiere hacer solo. Debemos permitir e incitar a terminar lo que ha iniciado y dejarle cometer errores, siempre que su seguridad no se vea comprometida. Cuando no consiga lo que quiere, se frustrará y reaccionará montando en cólera, llorando, gritando, porque es una manera de protestar. Será muy importante reaccionar de una manera adecuada, porque en función de cómo lo hagamos, le estaremos enseñando a mostrar y manejar sus enfados y frustraciones en el futuro. Lo adecuado en este momento será responder con un tono suave, sin impulsividad, controlando el propio enfado que la conducta de nuestro hijo pueda provocarnos y enseñándole a pedir las cosas por favor y dando las gracias. Recuerda que aprenden imitándonos. Es una etapa donde comienza a sentir el dominio sobre sí mismo y aprende cómo sus reacciones influyen sobre los demás. Con este proceso de autoafirmación aparece el no, un proceso evolutivo y muy importante. No le pierdas el ojo. Un despiste fácil en una conversación corta con otra persona en la calle puede salir corriendo a la carretera o a cualquier peligro que todavía él no es consciente. Y como hasta ahora siempre hemos dicho, evita sentarlo mucho tiempo en sillas y más si no le llegan los pies al suelo. Los vídeos de Davinia nos han ayudado a mejorar el desarrollo de Martín. Os animamos a que os suscribáis a su canal de YouTube, porque con el equipo Da Vinci No solo mejoras.